proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y en general toda persona interesada en su desarrollo personal. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento del coaching empresarial lo puedes encontrar y nuestro enfoque de radio online lo puedes encontrar en mi plataforma digital como Consultorio Empresarial Querétaro y en todos los canales digitales y de redes sociales más populares al momento de Proyectate Radio y de Consultorio Empresarial Querétaro. Bien, amigos, pues hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado al papel que juegan los proyectos en la vitalidad humana. Es decir, en la importancia de tener proyectos en la vida para mantenerse activos y sobre todo en forma, ¿no? Tanto en el ámbito mental como en lo físico, y para ello nos acompaña el día de hoy el profesor Gustavo Palafox de Anda, profesor emérito de la Universidad Panamericana y especialista en desarrollo organizacional. Bienvenido, estimado Gustavo, a este tu programa. Gracias, estimado Alex, querido Alex. Pues sí, comentábamos antes del programa que el tema de un proyecto finalmente tiene una importancia mayúscula en la vida de toda persona y lógicamente adquiere mayor relevancia si hablamos de la vida laboral, de la vida profesional. Pienso yo que todas las personas, independientemente de su actividad laboral, pues si tienen proyectos, su vitalidad toma más fuerza. Y leía un simpático escritor argentino que plantea que el ser humano tiene dos signos vitales importantes: la temperatura de 36.8 y sus proyectos. Entonces, si una persona no tiene fiebre y tiene en su quehacer cotidiano que cumplir con tareas que tienen que ver con proyectos laborales o personales, pues va a mejorar su salud integral, tanto la física como la mental, como la emocional, como la social, porque el proyecto finalmente es lo que le da sentido a todas las tareas que hacemos, ¿no? Y entonces, por eso quiero abordar este tema y comenzar con el significado de un proyecto, ¿no? Un proyecto tiene un significado etimológico muy interesante. De la etimología es de latín, de pro hacia adelante, y de iaxis y acere, que significa lanzar. Y entonces significa lo que lanzas al futuro, hacia adelante, en el tiempo, ¿sí? Y entonces de ahí viene proyectil, que es el lanzamiento de un objeto hacia adelante. Pero ya hablando de los proyectos con los que nos movemos para cumplir un propósito, pues vamos a plantear eso, ¿no? Algunas ideas generales de lo que es un proyecto. Es un trabajo pensado con anticipación, con un plan intencionado. Aquí subrayo la intención. Sale de la voluntad de cada quien. Es concretar una idea. Todos tenemos ideas y si se quedan ideas y no lo concretamos en algo, no tiene ningún sentido. Es un deseo. El proyecto también es hacer un deseo realidad, un anhelo de realización de un objetivo.
son actividades, y eso fíjate que es muy importante, en la que somos dueños o socios y por lo tanto imprimimos nuestra iniciativa, porque al decidir un proyecto, la realización de un proyecto, nos convertimos en propietarios del mismo, y si estamos en una empresa y nos encargan un proyecto, pues nos asociamos con otros colaboradores para que esto se lleve a la práctica. También es una oportunidad de utilizar, de aprovechar nuestros recursos intelectuales, de experiencia, de conocimiento, pero también nuestros recursos físicos, materiales, dinero, espacios para poder concretar el mismo. También es un proceso de maduración. Las personas que tienen un proyecto de vida, por ejemplo, el proyecto de vida lo que hace desde un joven adolescente hasta una persona mayor, pues no es otra cosa más que ir alimentando esa maduración en su vida cotidiana, en su vida personal. También un proyecto es una fuente para aprovechar la colaboración, ¿sí? Las empresas, si cuidan los negocios, inclusive negocios, sobre todo los negocios micro, pequeños, medianos, yo pienso que es ideal esa dimensión de negocio para poder explotar, impulsar la colaboración, ¿sí? Y si los directivos, los líderes de esos negocios impulsan una filosofía de proyectos en el negocio, pues requieren de una cultura de colaboración. Y un último concepto que es un proceso esmerado, y subrayo este término que es muy importante, esmerado, es decir, que tenemos mucho cuidado en su elaboración, en su puesta en práctica, en su evaluación, en su control, hasta tener un resultado. Y si ponemos esmero en todo este proceso, lógicamente vamos a tener una visión que se concreta, que se hace posible gracias a que hemos cuidado, tener mucho cuidado, tener hasta, me atrevo a decir, hacerlo con amor, ¿sí? Con entrega, con compromiso. Y entonces tenemos esta aventura que es tener proyectos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, ¿sí? Sabemos que en la vida laboral, pues el hecho de proponer algo, alguna mejora, si lo hacemos con un proyecto, conseguimos mejores patrocinios, más apoyo de la dirección, de los directivos, y en la vida personal también. ¿Sí? Un ejemplo son las vacaciones, ¿no? Por hablar de algo muy práctico. Magnífico, Gus. Aquí me interesaría el poderle apuntar y compartirle a nuestra audiencia la siguiente reflexión con base a toda la definición que nos compartes de lo que es un proyecto. El primer reto que visualizo con esto que nos estás compartiendo es cómo hacerlo propio, ¿verdad? Porque el proyecto de una persona o de una empresa no necesariamente es el proyecto en el que quiere participar todo el mundo, lo cual ahí es donde va a venir la magia, es en donde viene la verdadera habilidad del líder para poder compartir, explicar, ¿verdad? Todo lo que implica el proyecto y cómo este proyecto alcanza, beneficia, toca positivamente a cada uno de sus colaboradores para lograr que justamente se cumpla todo esto, ¿no? El esmero al que te refieres, la colaboración, la maduración tan pronto se puede percibir, ¿verdad? Como un proyecto de vida también propio, ¿no? O sea, si a la empresa le va bien, a mí me va bien. Si a esta familia le va bien, a mí me va a ir bien, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, justamente es ahí en donde viene ese reto de cómo hacerlo, cómo permitir o cómo lograr que los que están a mi alrededor lo tomen como propio. ¿Qué opinas de ello? Sí, fíjate que ahorita que comentabas eso,
¿Qué pasa con algunos negocios? Sobre todo, vamos a hablar de los negocios, ya inclusive empresas grandes, sobre todo en empresas grandes, que empieza a ganarles la burocracia, la formalidad excesiva. Y entonces, en ese tipo, por eso decía que en los negocios pequeños, medianos, micros, esto se facilita mucho y ayuda mucho a que la cultura de trabajar con proyectos florezca. Pero en las burocracias empieza a tener el problema de que todo es así, el nombramiento, el puesto, el cargo, los procesos a veces demasiado de mucho control. Y se olvida la flexibilidad, la creatividad, la adaptabilidad, porque impera o quien dirige le da tanta importancia a estructuras, a procedimientos, a controles, que entonces ya el proyecto es muy difícil que tenga esa vitalidad y vamos a llamar ese compromiso de que es mi proyecto o nuestro proyecto, en el caso de que haya ya equipos que se encargan de que el proyecto se realice. Y entonces los dueños del proyecto, y fíjate que yo tuve algunas experiencias en empresas que así se mencionaba así, los directivos decían, el dueño del proyecto es fulano y este es su equipo. Y entonces esa expresión, quién es dueño del proyecto, le daba influía mucho en la motivación tanto del que era el dueño como el equipo que participaba. Y entonces el dueño también contagiaba ese sentido de propiedad para que finalmente no hay que hacerle tanto, y hoy en día creo que por ahí van las organizaciones, ¿no? A restarle importancia a un puesto de trabajo, a una burocracia, porque eso debilita, dificulta que se trabaje con base en proyectos, con esta vitalidad que estamos comentando. Y fíjate, Gus, este tema, qué interesante, ¿no? Alguna vez recuerdo haber escuchado un análisis muy simple para poder verificar si efectivamente las personas y los colaboradores en un negocio están o no on board en el negocio, ¿no? Le Claro, preguntaban sí. a un albañil, oye, ¿y tú qué estás Uh-huh. haciendo? Uno de ellos dice, yo estoy poniendo piedras y estoy poniendo ladrillos. A lo que a otro le preguntan, ¿y tú qué estás haciendo? Y responde, nosotros estamos construyendo una catedral, ¿no? Qué diferencia Sí, de mentalidad. Hacia ahí apunta, ¿no? Y el entusiasmo de uno y la vitalidad de uno, sin duda, es diferente a la del otro. ¿Qué opinas, Gus? claro. Fíjate que esto de la visión, porque finalmente esa es la visión, en un trabajo tan sencillo como es construcción, vamos a llamarle, tan humilde en el buen término, y que una persona solamente ve el fragmento o una actividad rutinaria y el otro ve el fin, el propósito, digamos, trascendente del trabajo, porque no solamente está viendo que está picando piedra o está colocando ladrillos o está poniendo una trave. No, él no está viendo eso, él está viendo el resultado final. Sí, ese es el sentido trascendente de un proyecto, en este caso, ¿no? O sea, claro que en la construcción se trabaja así, este es un proyecto. No, fíjate el sentido que tiene tan valioso para una persona decir, oye, oiga, pues yo pongo cables nada más. No, no es cierto. Estás también construyendo una catedral o un condominio, lo que sea. Estamos conectando, permitiendo que las personas se Ujú. comuniquen. Qué visión tan maravillosa. Sí, Y eso inclusive es el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ahorita que hablas de los cables, ¿no? En el caso de la familia, qué valor, ¿no? El poder entender por qué estamos viviendo en familia y por qué se está trabajando y construyendo algo, porque tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Es el poder saber, el saber hacia dónde estamos dirigiendo todo ese esfuerzo.
construir, hacer realidad, materializar los sueños en familia y en Exacto. casa. El sueño, yo creo que insuperable sería la armonía, la paz, la cohesión, el apoyo, ¿no? El refugio, El la aprendizaje. seguridad, ¿no? El aprendizaje, el amor, ¿no? Y si Ujú, no se está claro, construyendo en una familia esto, entonces, ¿qué se está construyendo? Ese es un proyecto en común que a todos les corresponde sí, colaboración, esmero, ¿verdad? A lo que te has referido. exacto. Y fíjate que hablando laboralmente, vamos, yo quiero después platicar el tema de lo personal, del aspecto de proyectos en la vida personal. Y sí, la familia tiene una relevancia superior, pero en la empresa, quienes trabajan en una empresa, los colaboradores, cuando un proyecto, ¿qué es finalmente lo que debe transmitir la dirección, los líderes, ¿no? Que es, a ver, sí, qué bueno que tenemos un proyecto, pero, y quiero que por favor que tú también lo comentes, Alex, es el valor. Si definimos un proyecto, el que sea, tener un nuevo producto, atacar o ganar un segmento de mercado diferente, ampliar la capacidad de un taller, tener una sucursal, todo eso son actividades que se pueden llevar a cabo a través de proyectos, ¿sí? Y es algo muy positivo. Pero finalmente quien dirige tiene que establecer el valor, así como el de la construcción de una catedral. Imagínate qué valor tiene una catedral. Uy, se puede escribir un libro completo. Y entonces, ¿qué pasa con esto, no? El valor que genera un proyecto es muy importante, que se especifique, que se contagie, que se transmite desde la cúspide, desde el liderazgo, porque finalmente eso hace que las jerarquías rígidas verticales pierdan valor, pierdan importancia, porque lo que tiene valor en sí es lo que transmite el líder. Entonces, ¿qué valor van a tener para los clientes, para el mercado, para los colaboradores, para los accionistas en caso de que, o los propietarios, finalmente para los empleados, para los colaboradores? ¿Sí? Entonces, si en un proyecto definimos el valor que va a generarse, esto también le va a dar mayor fuerza a la cultura de trabajar con proyectos. Y fíjate, Gustavo, qué importante el papel y el rol del líder, porque muchas veces, particularmente en la empresa, el director general es como un ser que está en una cúspide cerrada a piedra y lodo, que no Sí. se muestra, no se presenta, es un enigma saber quién es, cómo piensa, ¿verdad? Y es como una figura autoritaria que Ujú. en realidad representa tal vez hasta conceptos contrarios a los que hoy estás mencionando, ¿sí? Sí, claro. Y cuando debiera de ser al revés, ¿no? El valor que tiene justamente la presencia y la comunicación, el impacto que tiene la comunicación del líder es Ujú. medular. Si un líder se Claro. presenta, se muestra, un líder está constantemente preocupado por transmitir el mensaje correctamente y asegurarse. Se tiene que asegurar que todos y cada uno de los colaboradores, tanto el cliente interno como externo, sepa hacia dónde va el barco, ¿no? Ujú. ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, digo, si estamos hablando de lo general en la empresa, cuando hablamos de lo particular en un proyecto, hace sentido el esfuerzo, el trabajo y el enfoque de cada uno de sus miembros. Es que tú vienes a apretar esta tuerca. No, no vienes a apretar una tuerca. Tú te vienes a asegurar que no vaya a suceder ningún accidente porque de esa tuerca Ujú. y de la vuelta que le vas a dar depende el éxito de toda la Claro. organización. Qué bonito, ¿no? Sí, fíjate que ahorita me acordé, me llevaste a una empresa que trabajamos, que hacía componentes automotrices para los frenos
los autos en Puebla. Y el dueño, trabajamos mucho con el dueño de la empresa, una empresa mediana, en Puebla tenía que 80 trabajadores, cuando mucho, metal mecánica, y eran unas cosas así, pequeñitas, pero el cuate les transmitía a los trabajadores, a los obreros de la fábrica esta, decían, ustedes pueden ser unos criminales si no tienen cuidado en la calidad que debemos tener, en la resistencia, en las medidas, bueno, las especificaciones que debían tener esas partes automotrices, ¿no? Que iban a instalarse en el sistema de frenos de los autos. Pero así, lo veías con la pasión, y claro, los trabajadores también la compraban. Y es lo que tú Y, dices, al revés de lo que tú me decías, ¿no? De que me tocó también otra experiencia muy diferente, en la que decíamos que no había organigrama, que había feudograma. Eran señores feudales que ni siquiera escuchaban a nadie, eran sabelotodos, eran sabios, lo que ellos decían era lo único que existía, y no había una apertura para escuchar a los colaboradores que pueden aportar. Por supuesto que pueden aportar, ¿no? imagino, en el caso primero que nos mencionas de la mecánica automotriz, qué maravilloso que el empleado o que el colaborador sepa. Tú estás garantizando que un padre llegue a su casa. Tú estás garantizando, ¿no? Por esa seguridad que le vas a dar para el componente de los frenos, ¿no? Que un Claro. hijo vaya y regrese con seguridad a su casa. Estás garantizando la alegría, la paz, la armonía, y en tus manos está esa responsabilidad. No puedo imaginar el Ujú. impacto y el entusiasmo y sobre todo el compromiso de alguien que no se le vaya un milímetro, ¿verdad? De atención en lo que está haciendo, porque sabe para qué está trabajando y para qué su esfuerzo. Sí, sí, no, exacto. Y así yo creo que deben ser todas las empresas. Fíjate que otra empresa gigantesca, bueno, muy grande, de grupo, después ya fue de Grupo Carso, que hacían conductores, para telecomunicaciones en Querétaro. Condutel se llamaba la empresa. Yo creo que ya están en fibra óptica, pero esa empresa tenían ritos muy interesantes de enterrar los errores. Ok. Entonces tenían ahí un panteón y el director era de veras una persona maravillosa. Salió por ahí en revistas, inclusive tenían certificaciones, todas las certificaciones que te puedas imaginar, tanto nacionales como internacionales, y hacía muchos rituales de esto, de mejorar constantemente, ¿no? Que es una de las filosofías de la calidad total. Y esto ayuda mucho también a los proyectos, ¿no? La ritualización para comprometer a las personas, porque vamos a comentar las ventajas que tiene, ¿no? El trabajar con proyectos. Eh, Primero que nada, la planificación contra la improvisación, ¿sí? Entonces, tener un proyecto y realizarlo, planificarlo, establecer bien lo que va a costar, el tiempo que va a durar, los beneficios que vamos a conseguir. Si no los hacemos con anticipación, pues van a empezar a surgir las improvisaciones, las ocurrencias, que eso va a bajar la eficiencia, a desperdiciar recursos. Entonces, no tenemos ninguna base de control. Entonces, eso es una ventaja. Otra es la creatividad, ¿sí? El tener un proyecto contra un trabajo rutinario, burocrático, eh, excesivamente formal. Un proyecto nos va a ayudar a promover la creatividad. Nos va también a ayudar a reducir imprevistos. La incertidumbre es algo natural, ¿sí? No sabemos qué pueda suceder el día de mañana, en unas horas más adelante, pero si tenemos un proyecto podemos anticipar a posibles hechos,
que son imprevistos y qué vamos a responder, cómo vamos a reaccionar o a actuar en caso de que se presenten. Y algo muy importante es la motivación. La motivación de logro, ¿sí? Es una dimensión de la motivación muy importante, que podemos tener una motivación de poder, una motivación biológica, pero la motivación de logro es la base para poder trabajar con proyectos. Y finalmente, la gestión de recursos más, más adecuada. Tenemos recursos disponibles, tiempo, dinero, materiales, que en un proyecto se especifica con exactitud cómo se van a utilizar, ¿sí? Y si el equipo requiere de un grupo de trabajo, pues tener un proyecto exige y nos va, la ventaja es que establezcamos responsabilidades, roles específicos que cada colaborador en el proyecto debe llevar a cabo, cuáles son sus responsabilidades en cada proyecto. Entonces, esas ventajas, pues, nos van a dar lugar a compromisos de quienes participan, a tener pasión por conseguir resultados y cuál es la misión personal, como tú bien decías, de cada quien en el proyecto, ¿sí? Y finalmente, con base en proyectos, podemos evaluar el desempeño con criterios de justicia, con objetividad, de si realmente estamos consiguiendo los objetivos del proyecto. Esto es algo muy importante, Gus, porque me recuerda la situación que suele suceder en muchos negocios. Cuando no tienes un proyecto definido, metas, objetivos, ¿verdad? Bien claros, que esto, cuando están establecidos con los criterios SMART o a través de las metas crucialmente importantes de las cuatro, hay un libro muy interesante que hizo Sean Covey, se llama Las cuatro disciplinas de... ay, se me fue ahorita el nombre, las cuatro disciplinas, ahorita te confirmo el nombre, ¿no? Sí, Pero está diseñado justamente para la creación de este tipo de mecanismos que te ayudan a medirlos, ¿sí? ¿Por qué? claro. Porque si no hay una base de medición, cualquiera podría decir que está trabajando, cualquiera podría percibir que inclusive su presencia, el hecho de estar sentado en una silla es trabajar, ¿verdad? Y entonces ahí lo que vamos a tratar con base a un proyecto es justamente de medir lo que significa, tal vez el estar sentado es una actividad específica medular, ¿verdad? Sí, Sentado mirando unas cámaras, ¿no? Entonces es medular para una empresa, ¿no? Por ejemplo, de sí, seguridad. Entonces, claro, efectivamente, qué interesante que el poder plantear, ¿no? Estos criterios de desempeño nos ayuda a entender claro. justamente lo que está sucediendo y qué es lo que está haciendo cada uno en su rol y en su papel. Las Sí, cuatro disciplinas de la ejecución, discúlpame, sufrí un lapsus, sí. ¿verdad? De Sean Covey, correcto. Y fíjate que este asunto de la evaluación de desempeño, cuando hay un proyecto que se tiene que realizar, y decía de la objetividad que tiene que ver con lo que tú señalas acertadamente. No hay objetividad si no hay una medición, un instrumento de medición, que pueden ser también los KPIs que tanto se manejan en la actualidad, los indicadores clave de desempeño. Y igual en un proyecto también se pueden establecer estos indicadores de cumplimiento del proyecto. Porque si no se tienen, pues no hay posibilidades de objetividad. Es imposible. O sea, cumpliste o no cumpliste, pues quién sabe, porque no, contra qué mido. En un proyecto sí, claro que tenemos que medir tiempos, tenemos que medir recursos económicos, dinero, tenemos que medir satisfacción del cliente al que le entregamos al que le vamos a entregar el proyecto, etcétera, ¿no? Y entonces
Sí, hay inclusive aspectos cualitativos que también se pueden medir, ¿no? La satisfacción del cliente a veces puede ser a través de encuestas, y esas encuestas, aunque tienen un aspecto cualitativo, pero sí estamos midiendo, ¿no? Cuando vamos a tomar un café a Starbucks, pues a veces nos hacen una encuesta de satisfacción del servicio, y así hay otros aspectos que tienen que ver con esto, ¿no? Y entonces, Yo, que yo, haya criterios de medición. yo imagino, ¿no? ¿Cuántas veces entra un trabajador o un colaborador, Gustavo, para pedir un aumento de sueldo? ¿Sí? Oiga, ¿y por qué me está Sí. pidiendo su aumento de sueldo? Ah, es que yo he estado trabajando mucho, es que yo me lo merezco. Porque, ¿y por Ujú. qué se lo merece? Ah, pues es que llegó temprano y ya, vamos a señalar esas respuestas convencionales que no son, no son muy ajenas, ¿verdad? A la realidad. Qué diferente, ¿no? ¿Cómo Ujú. pudiera esto poner en jaque a un dueño de negocio? Porque hasta inclusive podría venir acompañado con es que si no me sube el sueldo, ya me están ofreciendo trabajo en otro lugar y entonces me voy a ir. El chantaje industrial. Ahí es en donde entra en Sí. acción, ¿no? Ujú. Claro. Esta eh, práctica de gran valor de probar y medir y de mantener todo perfectamente indicado, ¿no? Si tú tuvieras, ok, ¿cuánto fue lo que Ujú. produciste? ¿Cómo lo produciste? Con base, ¿no? Comparado contra otros, porque es que yo produje 100, ok, se oye muy bien, pero tus Ujú. otros colaboradores produjeron 2 millones y tú hiciste 100. Entonces ya no se ve tan sexy el resultado, ¿no? Claro, Así que probar efectivamente, y medir es una herramienta de alto valor. claro. Y fíjate que podríamos también plantear, así como, cuáles son los retos de un proyecto para que un proyecto, digamos, valga la pena. En primer lugar, que el proyecto sea atractivo, sea desafiante y tenga un impacto para ti y para los que va a ser útil el proyecto. Comentábamos en el caso de la empresa, pues el siguiente proceso, si hay un cliente interno del proyecto o el impacto al cliente que paga, ¿sí? Pero también en la vida personal, pues el impacto para mi vida personal, estudiar un diplomado, ¿sí? O tomar un curso. Pues finalmente tiene un impacto y es desafiante, etcétera. Y entonces ese es digamos, un requisito de todo proyecto, que sea desafiante, que tenga valor, que puedas apreciar el impacto que va a tener con el que lo realiza, con la persona a la que le va a ser útil el resultado del proyecto. Otro aspecto, y aquí es algo muy importante que subrayo, que es el vender el proyecto, ¿sí? Cuando estamos en un negocio, en una empresa, y tenemos ya eh, este estilo de liderazgo, de apertura, de colaboración, de participación de los colaboradores a todos los niveles, si llega alguien con un proyecto, pues tiene que saber venderlo, ¿sí? Y finalmente sabemos que la esencia de las ventas es beneficios, ¿sí? Finalmente, ¿qué beneficios va a tener el proyecto para poder venderlo y poder conseguir patrocinadores que lo van a apoyar, ¿sí? Lógicamente, si el directivo, el líder es el que se le ocurre o el que ya tiene una idea para realizar un proyecto, pues finalmente puede tener socios a los que tiene que vender el proyecto, eh, y si es un colaborador, pues habrá que vender el proyecto a los superiores, a sus jefes, y esto es muy importante. Muchas veces un proyecto se puede frustrar, y un buen proyecto además que pueda ser muy benéfico por no saber venderlo. Entonces hay que tener la preparación, la habilidad de vender un proyecto, y así hemos dicho que en la vida social, pues tenemos que tener esa habilidad de ventas, ¿sí?
en la, Todos estamos de alguna manera relacionados con las ventas. Todos, ¿verdad? Si el sí, niño desea algo, va a ser su labor de venta, es aunque lo que sea te, un es lo berrinche, que te ¿no? iba a comentar. Sí, O sí, sea, todos vamos a tener que desarrollar habilidades de venta y fíjate qué interesante ujú, esto que apuntas de cómo se pueden frustrar los buenos proyectos por no saberlos vender. Luego, entonces también no está la idea, y no sé si tú avalas esto que comentaré, reconocer, ¿verdad? Hasta dónde esas habilidades o esas capacidades personales son necesarias en digamos, para poder presentar el proyecto o tomarlo como ujú, responsabilidad. Porque puede ser que yo tenga muy buena idea del proyecto, ¿verdad? Y estoy involucrado en todo lo que es el resultado y el beneficio, pero no lo sé ujú, vender. Entonces necesito ese aliado, ¿no? Que es justamente o patrocinador o ese soporte que sería justamente alguien que entienda el proyecto y lo venda, ¿verdad? Y entonces claro. esto ya reduce la posibilidad de que se frustre. Sí, correcto. Fíjate, el siguiente reto de los proyectos es la implementación, Ok, la ejecución. Y entonces un proyecto tiene que ejecutarse con efectividad. ¿Qué es la efectividad? Aprovechar los recursos, que la eficiencia y cumplir los objetivos. Los dos aspectos, tanto aprovechamiento de recursos como cumplimiento de metas. Y entonces esto es finalmente que se ponga en práctica y que se logren los resultados que se vendieron del proyecto, ¿sí? Y una vez que se cumple el proyecto, es iniciar el proceso siguiente de qué proyecto sigue, ¿sí? ok. Y entonces, pues ya tenemos el hecho de que el proyecto sea valioso, de vender el proyecto, de ejecutar el proyecto y de, una vez cerrado el ciclo de ese proyecto, abrir un ciclo nuevo del proyecto siguiente para poder pues fomentar esta cultura, ¿no? Que el valor del proyecto es lo que le da vitalidad, como decíamos al principio, a una empresa, en la vida personal, en la vida eh, profesional, fíjate, los profesionales independientes, pues yo creo que de manera, ¿cómo llamarle? Inconsciente, pueden manejar este tipo de forma de trabajar, ¿no? A través de proyectos, un abogado, por ejemplo, ¿no? Que no son muy dados a tener procesos más o menos estructurados, pero un abogado, cada cliente es un proyecto que tiene que cuidar con esmero de lo que va a pasar con sus servicios profesionales como tal, ¿no? En los procesos judiciales o administrativos que tienen que llevar a cabo. También aplica este asunto de hacerlo a través de un proyecto. A mí me gustaría apuntar, Gustavo, digamos, la contraparte, la contracara de esa vitalidad que es justamente el estancamiento, ¿no? Ese Sí, claro. estancamiento es la atmósfera más nociva que para una empresa, para un negocio o para una persona puede llegar a experimentar, porque Ujú, precisamente se empieza a invalidar, se empieza a se empieza a tullir, ¿no? O sea, es un proceso de absoluta inutilidad, ¿verdad? Se va a generar esa se paralizan. oxidación, ¿no? Que al final va a Ujú, llevar a la aniquilación o a la desaparición del negocio o de la empresa. Por eso me gusta la idea de justamente cómo mantenerlo vivo, ¿no? Una sí, persona, si lo llevamos en el ámbito personal, ¿cuántas personas que deciden jubilarse, ¿verdad? A cierta edad se tiran, ¿no? A ese estancamiento y comienza un proceso de deterioro que se acelera exponencialmente y que, claro, y que en contraparte a las personas mayores que están activas, que tienen un propósito, que tienen un proyecto sobre la mesa para cumplir, no nada más para trabajar, sino con el objetivo de llevarlo a cabo y cumplirlo, los mantienen claro. vivos, los mantienen circulando, ¿no? Y la sangre en el cerebro
y entonces dejan de entorpecer todas sus facultades. Lo mismo si eso lo llevamos al ámbito de la empresa, en una analogía es exactamente lo mismo. Así aplica. ¿Y tú qué opinas, Gustavo, esto? Claro, fíjate que este, cada proyecto que decidimos realizar, fíjate, esto que comentábamos de la vida personal, por ejemplo, ya en la edad mayor, fíjate, el tema de la salud física, por ejemplo, ¿no? Un proyecto muy sencillo, muy práctico, muy útil, sería seguir haciendo ejercicio, ¿sí? El hecho de que tengas ya más edad, pues no te quita la necesidad y puede ser un proyecto importante, es el hecho de hacer un ejercicio. Y claro que tiene importancia, es valioso y es algo tan simple como eso, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que cuidar de cada proyecto que tenemos que trabajar? Compromiso, dedicación, disciplina. El, Esto es un acto de la voluntad, es lo que quiero lograr. Fíjate, aquí no hay imposición forzada, decir, tienes que hacer esto, o de obligación, es una obligación, no, es algo que, como decíamos al principio, es mi intención, es un acto de la voluntad, es algo que se decide con la voluntad, ¿sí? Y si no hay voluntad, no hay acción. Desde Entonces, una convicción, ¿estás de acuerdo? claro, sí, ese es el compromiso finalmente, ¿no? Que tenemos para cada proyecto. Y después, finalmente, esto nos da una plenitud vital, porque eso no requiere de emociones positivas que contagien a los que contribuyen para que el proyecto se realiza. Si el proyecto es tuyo, entonces generas compromisos, ¿sí? Quisiera, ya nos queda poco tiempo, dos conceptos importantes. Identificar a los clientes de tu proyecto. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Sí? Porque esto va a ayudar a transmitirles con claridad el valor de cada proyecto. ¿Qué beneficios vas a ofrecerles con el proyecto que propones? ¿Sí? Si no está bien definido quién es tu cliente, pierdes enfoque en lo que vas a realizar. Y en cómo venderlo. Ya hablábamos de la importancia que tiene. La comunicación debe tener claridad y enfatizar el valor esencial que ofrecemos. Eh, y aquí no sé si has platicado en tu consultorio, Alex, del storytelling. Sí, por supuesto. Sí, Y esto el es poder muy del valioso. storytelling. El poder del storytelling en vender un proyecto también ayuda mucho, ¿sí? De platicar con historias qué valor le vas a ofrecer a tu cliente, ¿sí? Y resaltar finalmente los beneficios y también los aliados pueden contribuir en la venta del proyecto, ¿sí? Si no tienes aliados, va a ser muy difícil convencer a, al cliente de que compre tu proyecto, de que lo apoye, de que finalmente patrocine esto, ¿no? Y para cerrar, quisiera comentar el cómo de los proyectos, ¿no? Cada proyecto exige, requiere una metodología, ¿sí? Y pues sabemos que tenemos que llevar a cabo un programa, y para realizar el programa hay muchas herramientas. Ya ahora con la tecnología, el Project Management de Microsoft es una herramienta poderosísima que es muy barata, las licencias para poder utilizar el Project Management de Microsoft. De hecho, tienen el PMI por ahí, les recomiendo si entran al Project Management Institute, ahí pueden aprovechar también mucha información que está disponible, inclusive sin costo, pero la ruta crítica, que también es un asunto ya de mucho tiempo atrás, pero que también es muy valiosa, o un gráfico de Gantt
para poder hacer la programación de, de un proyecto y lo que es el ciclo de mejora continua. ¿Sí? El planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Esa también es otra herramienta que nos puede ayudar mucho en las tareas de un proyecto. El plan, el realizar las acciones, el verificar que está cumpliendo y el actuar para mejorar los estándares del desempeño que tenemos, ¿no? Pues con esto, Gustavo, sin duda, no nos queda duda alguna que nos vamos a mantener bien espabilados, absolutamente activos, ¿verdad? Teniendo en mente el propósito, la naturaleza de un proyecto, el valor que aporta para el logro de estas metas y objetivos y cómo inclusive esto motiva, ¿no?, a las personas y a las empresas a seguir adelante, a progresar, ¿no?, a establecer nuevos retos y desafíos a través de este tipo de herramienta. En principio, nos viene muy bien. Hemos hecho aquí programas, hemos tenido invitados que hablan sobre el project management, al cual invito a nuestra audiencia que busque, lo pueden buscar perfectamente en el canal de Consultorio Empresarial Querétaro, ahí en YouTube. Existe una muy interesante sección que tiene que ver con el destino, ¿verdad? Con todo lo que es el conocer perfectamente hacia dónde llevar el negocio y cómo manejarlo, y ahí está incluido este tema del manejo de proyectos y ahora, ¿no?, la vitalidad asociada, ¿no?, a el uso de los proyectos. Gustavo, pues ha sido Así es. un tiempo muy valioso el que nos has compartido nuevamente conocimiento y que esperamos que toda nuestra audiencia lo pueda implementar. No olviden ver la repetición, siempre lo van a encontrar ahí en el YouTube y por supuesto en los canales de Proyectate Radio, este programa para que puedan consultar, tomar nota de todo lo que nos ha compartido el profesor Gustavo Palafox de Anda. Gracias, Gustavo, por este maravilloso acercamiento, este contacto con este tema. Y si nuestra audiencia quisiera ponerse en contacto contigo, coméntanos cómo lo pueden hacer, Gustavo. Pues ahí en las redes, tanto LinkedIn sobre todo, y en Facebook también ahí estamos, por ahí. Como Gustavo Con mucho Palafox, gusto ¿correcto? para servirles. Sí, Gustavo Palafox. Buenísimo. Sí. Por ahí otra plataforma, Alex, de planeación y de este tema de gestionar proyectos, que es monday.com. El Monday, cómo no. Monday.com, que también es una herramienta muy buena para poder gestionar proyectos. Magnífico. Excelente, pues gracias, mi querido Gustavo, Gracias, por tu Alex. tiempo, gracias a nuestra audiencia. Todos los jueves, Una, Consultorio Empresarial Querétaro tiene una cita con el conocimiento, con el crecimiento humano y de desarrollo profesional en temas de empresa. Hasta pronto, estimado Gustavo. hasta Continuamos con pronto, estas Alex. conversaciones. Que tenga ¿Cómo bonita no? tarde. Nos Hasta vemos el luego. próximo jueves.